La noche que mi hija preguntó sobre su brazo roto, no imagina lo que siguió. Esa frase corta, dicha entre el ruido de los cubiertos y el olor del pavo, me atravesó más que el yeso que inmovilizaba mi brazo. Mamá, ojalá aprendas la lección esta vez. Faltaban 9 minutos para que la puerta cambiara nuestras vidas. Yo miré mi mano envuelta en aquel vendaje blanco, miré la mesa iluminada por las velas y pensé que no sabía si lo que venía sería esperanza o una trampa. Antes de seguir, quisiera pedirles algo pequeño. Si esta historia resuena con ustedes, escriban desde qué país la están viendo. Me ayuda a saber que no estoy sola al contarla. Lo que pasó aquella noche no nació en la cena. Tiene raíces que se clavan 40 días atrás. Fue entonces cuando Héctor llegó a mi casa con una carpeta y una sonrisa que no decía lo mismo que sus manos. Traía papeles para firmar, contratos y una premura disfrazada de preocupación. «Es por tu bien, mamá», me dijo. «Solo necesitamos que pongas tu firma para arreglarlo todo de una vez». Aquel día, yo tenía 70 años menos en la cara y muchas certezas menos en el corazón. Héctor hablaba rápido, señalando cifras que yo no comprendía del todo. Verónica estaba detrás, con los brazos cruzados, como si prefiriera no mirar. Yo pedí tiempo. Pedí que lo dejáramos para mañana. Él se inclinó hacia mí y la tensión subió como una corriente eléctrica. No puedo describir con crudeza lo que pasó después, porque las palabras duras no ayudarían y porque no quiero que esto suene a espectáculo. Hubo empujones, hubo un desequilibrio, y en un instante me encontré en el suelo con un dolor agudo en el brazo. Me llevaron al hospital. En la sala de urgencias, con el brazo inflamado y la vergüenza apretando mi garganta, respiré y dije algo que luego me perseguiría. Fingí que me había caído. Dije que tropecé con el borde de la alfombra, que había sido un accidente doméstico. Lo dije para proteger a mi familia, o al menos eso me dije a mí misma. Me dolía admitir que quien me empujó era la pareja de mi hija, que mi sangre tenía que esconder la verdad para mantener la paz. Verónica me miró con los ojos secos. Su silencio fue una sentencia. Durante esas semanas conviví con una mezcla de rabia contenida y una tristeza que me empequeñecía. Héctor no ocultó su intención. Mientras yo me recuperaba, movía papeles, hacía llamadas, insinuaba que yo no estaba en condiciones de manejar mis asuntos. El plan era sutil, pero claro: describirme como frágil, causar dudas entre los parientes y, cuando llegara el momento, que alguien más firmara lo que él necesitaba. El objetivo evidente era la casa. La idea me asustó más que el dolor físico. Sentía vergüenza por haber permitido que esto ocurriera en mi propia casa, pero todavía más por haber llamado a la mentira en el hospital. Regresamos al presente. La mesa de Navidad, el mantel blanco, las luces que parpadeaban y la familia sentada como si nada estuviera roto. El pavo humeaba. El vino se inclinaba en las copas. El televisor apagado permitía que las palabras flotaran con más peso. Héctor reía con una seguridad que me revolvía el estómago. Verónica, a mi lado, cortaba su porción con movimientos mecánicos. Yo sentía el yeso caliente contra mi piel, y con cada bocado escuchaba otra frase venenosa que no se pronunciaba pero que lo decía todo. Habían decidido que yo era un obstáculo. En algún momento de la cena, mi hija dejó escapar esa frase que aún me duele. No la dijo al azar. La dijo mirando mi brazo, con esa mezcla de dureza y frialdad que solo produce quien ha elegido ponerse del lado del agresor por conveniencia. Fue como una bofetada. «Mamá, ojalá aprendas la lección esta vez». El comentario no buscaba consuelo ni explicación, buscaba controlar. Sentí que me encogía y que algo en mí se endurecía al mismo tiempo. No fue un accidente. Déjenme explicar cómo empezó todo. Pensé eso mientras mis manos temblaban levemente bajo la mesa. Lo peor no había sido la fractura. Lo peor había sido el silencio de mi propia hija. Me quedé pensando en por qué había mentido en el hospital, en cómo el amor a veces se confunde con miedo y en cómo el orgullo puede llevar a protección equivocada. A lo largo de mi vida había creído en el diálogo, en la paciencia, en aguantar por el bien de la familia.
Aprendí esa paciencia a su costo, pero aguantar no equivalía a desaparecer. En la noche, entre la sopa y los brindis, vinieron a mi memoria los años con Tomás, mi esposo. Él había sido un hombre que cuidó los detalles pequeños y grandes, arreglaba el jardín, recordaba los cumpleaños, y sin que yo lo supiera del todo, preparaba redes de seguridad para los días en que yo no pudiera hacerlo sola. Tomás no era ostentoso. Sus gestos protectores eran silenciosos, calculados, como quien planta árboles para que otros disfruten de su sombra cuando él ya no esté. Me vino entonces a la mente algo que repetía: si algún día estás en peligro, llama a este número y di mi nombre. Lo decía como se dicen las cosas importantes, con la calma de quien confía en que la previsión es una forma de amor. Al principio pensé que aquello era una exageración, una de sus manías protectoras. No me gustaba depender de nadie, pero en las noches largas, cuando la bronca contra Héctor se mezclaba con el miedo, me sorprendía pensando en ese número como una tabla a la que agarrarme. No era un plan militar ni una conspiración, era la carta que Tomás guardó por si lo peor llegaba. Y lo peor, aunque nunca quise creerlo, había llegado. Decidí usarlo. Lo marqué con manos que temblaban menos por el dolor y más por la esperanza. Al otro lado de la línea respondió una voz que no conocía, pero que sonaba segura, como la voz de alguien que ha escuchado historias como la mía antes y sabe cómo decir las palabras precisas para no empeorar el miedo. En Navidad, cuando toquen el timbre, usted no estará sola. Esa frase fue la promesa que devolvió algo de calma a mi pecho. No supe por qué me conmovió tanto. Quizá porque llevaba semanas creyendo que la soledad sería mi destino. Eran las 7:51 por alguna parte de mi reloj fallido. Conté los minutos en voz baja, como quien recita una oración. Dentro de mí la tensión se mezclaba con una especie de incredulidad. ¿Vendrían? ¿Se atreverían a presentarse en mi casa en Nochebuena? ¿Haría más daño que bien? La espera fue larga, aunque los relojes no se detienen por la espera. Cada ruido en la calle me hacía girar la cabeza. Cada paso en las escaleras me subía la adrenalina. Pensé en los planes de Héctor, en sus papeles, en todo lo que podía perder si el tiempo se agotaba. La campanada del timbre me llegó como un golpe de aire frío. Mi corazón creyó que no era real. Me levanté apoyándome en la mesa, sosteniendo el brazo con el otro, y fui hacia la puerta. Abrí y allí estaban. Un hombre de porte sereno, al que luego supe que se llamaba León Aranda, acompañado por dos personas con semblantes firmes pero respetuosos. No llegaron como en una película, llegaron como quien ha venido a corregir una injusticia. León me miró a los ojos y dijo, de forma tranquila y firme: «Señora Elena, no está sola». Al fondo, Héctor se levantó de la mesa con una expresión que ya no era segura, sino calculadora. Intentó decir algo, pero la presencia de esos desconocidos lo dejó fuera de su guión. No voy a relatar detalles operativos ni instrucciones. No es mi intención convertir esto en un manual. Diré solo que hubo una confrontación pública, palabras cortas y medidas que lo obligaron a responder por sus actos. Se leyó algo sobre irregularidades en papeles, sobre movimientos sospechosos que él había intentado ocultar, y de pronto vi cómo sus certezas se desmoronaban. Lo que en nuestra casa había sido una sombra truculenta de impunidad, comenzó a vacilar ante la claridad de pruebas y la firmeza de quienes habían venido a protegerme. La reacción de Verónica fue uno de los momentos más dolorosos. Cuando Héctor fue llevado, ella abrió la boca como si quisiera decir algo, pero las palabras se le enredaron. La vergüenza entró en sus ojos, mezclada con culpa y miedo. No es mi intención señalarla como culpable absoluta. Sé que las personas actúan desde lugares complejos y quebrados, pero su silencio de antes se transformó en un silencio distinto, el que pesa cuando la verdad es clara y el acomodo ya no sirve para proteger a nadie. Después de ese episodio, mientras el polvo del momento caía y los vecinos miraban desde sus ventanas, León me pidió permiso para revisar documentos. No soy mujer de secretos innecesarios, pero mi corazón latía apretado
porque sabía que Tomás, en su prudencia, había dejado algo guardado para mí. León regresó con una carpeta envuelta en una tela antigua. Fue un instante íntimo cuando me la entregó. Dentro había escrituras, poderes previos, registros de inversiones y un maletín con documentos que demostraban que Tomás había previsto cómo proteger mi patrimonio en caso de necesidad. Había además cartas que escribió para mí, con su caligrafía temblorosa y firme a la vez, en las que explicaba por qué decidió hacer esos arreglos, porque amaba mi libertad y quería que, si alguna vez alguien intentaba quitármela, yo tuviera herramientas para defenderla. Leer esas cartas fue como recibir un abrazo póstumo. Tomás no había sido un héroe ruidoso, había sido un arquitecto silencioso de seguridad. Me explicó en sus hojas que había separado bienes, que había dejado instrucciones para anular intentos de usurpación, y que había confiado en personas de su círculo para intervenir si algo salía mal. No voy a entrar en tecnicismos. Lo importante es que, gracias a su previsión, la amenaza de perder la casa quedó desactivada. Lo que parecía una salida, de pronto me daba aire para respirar con algo cercano a la normalidad y, sobre todo, con la dignidad recuperada. Qué extraña es la vida. El mismo hombre que me empujó había contado con la audacia de creer que podría cerrar capítulos sin que el pasado se presentara con justicia. Pero la justicia no fue una venganza espectacular. Fue una reconfiguración de la verdad que permitió que yo recuperara mi autonomía. Sentí rabia, sí, y también alivio. Lloré en silencio, no por el dinero ni por el pan de la casa, sino por la sensación de que Tomás me había dejado un mapa para salir del laberinto. Tomás siempre había dicho que el amor no se demuestra solo en palabras, sino en acciones que preserven la libertad del otro. Su plan fue una forma de amor práctico, proteger mi futuro para que yo pudiera decidir sobre él. Fue una lección que aprendí a fuerza de dolor y de generosidad ajena. Aprendí que el amor verdadero no siempre es permanecer sin límites. A veces, amar implica decir basta y poner fronteras claras. La decisión sobre Verónica no fue fácil. La expulsé temporalmente de la casa. No lo hice por castigo. Lo hice porque el silencio cómplice había quebrado la confianza y porque necesitaba que ella sentara frente a su culpa, buscara ayuda y entendiera que la protección de una madre no es indefinida. Fueron meses tensos, cartas que no llegaban, llamadas que se cortaban, pasos de arrepentimiento que tomaban y retrocesos. No era venganza, era una pedagogía del límite. Con el tiempo, Verónica empezó a buscar caminos distintos. Fue a terapia, habló con personas que la ayudaron a reconocer sus miedos y a entender cómo sus decisiones habían alimentado la desprotección. No lo contó todo en voz alta. Lo hizo en pedazos pequeños, con mensajes que al principio eran cortos y fríos y que poco a poco se fueron templando. Yo recibía cartas donde no pedía permiso, sino donde explicaba su proceso, sus frustraciones y su deseo de volver. No fue un camino recto. Hubo recaídas, explicaciones que sonaban a excusa y momentos en que pensé que quizá no volvería a haber confianza. Pero también hubo avances, llamadas sinceras a mi hija en las que pedía perdón sin justificar, reuniones con mediadores y un compromiso a reconstruir la relación desde el respeto y la responsabilidad. Un año después, nos sentamos otra vez a la mesa en Navidad. No fue igual a la cena anterior. La luz era más tenue y las palabras más cuidadosas. Verónica llegó con las manos vacías y la mirada distinta. No hubo lugar para la figura de Héctor. Ya no ocupaba la escena. Cenamos juntas, con el ritual pequeño de quienes han aprendido a no dar por sabido el cariño. Fue una cena íntima, donde el silencio ya no era complicidad, sino respeto. Aún así, mantuve límites claros. No acepté que todo volviera como antes. No permití que las dinámicas que permitieron el abuso se reinstauraran. El perdón que ofrecí fue con condiciones: tiempo, transparencia y la convicción de que el amor también implica exigir responsabilidad. Si hay algo que aprendí en este camino,
es que la vergüenza suele ser la herramienta con la que los abusadores cuentan para que la verdad se oculte. Nos enseñan a callar para proteger la imagen de la familia, pero esa protección es a corto plazo y al final nos destruye lentamente. Conté mentiras en el hospital por vergüenza. Acepté silencios por miedo. Hoy, desde la calma de quien ha recuperado su voz, les digo que pedir ayuda no es un acto de debilidad y que poner límites no es odiar, sino proteger. No busco dar recetas ni crear la ilusión de soluciones rápidas. Cada historia es única y las respuestas legales, médicas y emocionales requieren profesionales y pasos concretos que no estoy aquí para detallar. Lo que sí quiero compartir es esto. Hay personas y sistemas que pueden ayudar. Y a veces, el legado de alguien que amó puede obrar como un puente que nos salva. En mi caso, la previsión de Tomás no fue una magia. Fue el resultado de una vida dedicada a cuidar lo que más valoraba de mí, mi libertad. Si esta historia te llega, comparte con alguien que pudiera necesitarla. Suscríbete si quieres escuchar más testimonios como este y recuerda, en la descripción encontrarás enlaces y recursos generales para quienes estén enfrentando situaciones de violencia. No prometemos soluciones instantáneas, pero sí la posibilidad de que escuchar sea el primer paso para no sentirse tan solo. Antes de despedirme, quiero decir algo a las mujeres, a los mayores, y a quienes piensan que no tienen a quién recurrir. No están obligados a cargar la vergüenza de otros. No permitan que el miedo ni la culpa les borren el derecho a decidir sobre sus vidas. Amar también incluye poner límites. Protegerse es un acto de amor para con uno mismo y a veces para con quienes de verdad quieren aprender a ser mejores. La noche que mi hija preguntó sobre su brazo roto, terminó por enseñarme que el final de algo puede ser el amanecer de otra cosa. Aprendí que la reparación no es automática ni sencilla, pero sí posible cuando hay honestidad, límites y apoyo. Aprendí que la previsión de un esposo que me amó me dio fuerzas para salir de una trampa y que decir basta no me convirtió en una mujer dura, sino en una mujer que eligió vivir. Gracias por escuchar mi historia. Si la compartes, tal vez alguien en otra casa encuentre valor para tocar un timbre que cambie su destino.